Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva lengua desatada. Siempre decimos en este programa que una lengua como la nuestra, el español, que hablan 500 millones de personas, 600 si además incluimos a los que la están aprendiendo y no son nativos, pues no podemos patrimonializarla y lo que queremos es saber también más acerca de otras variedades del español. Hoy hemos querido fijarnos en concreto, como hemos hecho en otras ocasiones, que hemos hablado del español de México o del español de Argentina, pues hoy nos vamos a ir hasta Colombia y nos va a ayudar en esta tarea una filóloga que es Jennifer Hincapié Posada. ¿Qué tal, Jennifer? Bienvenida. Muy bien, Ana, muchas gracias. Gracias por haber venido al programa. Lo primero que me llama la atención, nos llama la atención aquí en España, es tu apellido, Hincapié. ¿Es común allí en Colombia? Sí, es bastante curioso porque investigando un poco acerca del origen del apellido, de hecho es un apellido que nace en Salamanca. ¿Ah, sí? Pero, sí, al parecer el primer Hincapié o la primera persona que tuvo este apellido durante el tiempo de la colonia se fue allí a América y ahora mismo la mayor cantidad de gente con este apellido pues se centra en Colombia específicamente, pero sí le resulta muy curiosa a la gente en España. O sea que en el fondo tenías que venir a Salamanca por alguna razón y mira, al final viniste aquí para estudiar el máster de Español Lengua Extranjera en la Universidad de Salamanca, que estás cursando ahora. Sí. El año que viene tienes previsto ir a una universidad americana, ¿no?, para trabajar allí, al menos durante un año. Eso es. Ese es el proyecto que tienes en mente. Es el proyecto por ahora. Voy al estado de Maine, en el norte de Estados Unidos, y a un college que se llama Colby. Voy a estar allí un año, o un curso académico como profesora lectora asociada al Departamento de Español. Cuando llegaste aquí a Salamanca, ¿que hace cuánto tiempo? ¿Cuánto llevas aquí? Bueno, en España llevo alrededor de 4 años y en Salamanca desde septiembre del 2022. Cuando llegaste a España, cuando hablamos con otras personas que vienen de Hispanoamérica, lo primero que nos dicen es que hay cierto choque cultural, porque nosotros somos algo más bruscos, por ejemplo, hablando, y vosotros sois algo más dulces, ¿no? No entráis así a saco como hacemos nosotros en las conversaciones. ¿Notaste eso también? Sí, por supuesto, pero yo creo que yo tengo un sesgo y eso es que yo soy hija de migrantes, así que mi madre lleva alrededor de 20 años viviendo en España, entonces casi que crecí escuchando estas historias de estos choques y ella me decía si en algún momento vas a España. Luego también tenemos las redes sociales, ¿no? En mi generación las usamos constantemente, el TikTok, entonces sí que ves muchos videos allí de todas estas cosas. Y ya vienes, cuando llegas a España, pues ya vienes con un entendimiento preconcebido de cómo son las cosas, entonces sí que tratas como de actuar un poco más prudente, ¿no? Pero la cortesía es algo que siempre en especial a los colombianos, ¿no?, nos cuesta un poco cuando llegamos. Yo lo veo un poco como a la inversa. Por ejemplo, siempre que me subo a un bus, siempre tengo que saludar al chofer, ¿no?, al conductor, porque mi abuela me lo enseñó. Entonces me decía, cuando te subas saludas y cuando te bajes dices muchas gracias y hasta luego. Y yo no puedo evitar no hacerlo porque es parte de mi idiosincrasia. Así que la gente a veces siempre me mira y se queda como... Y llega un punto en el que ya el chofer de donde vivo ahora siempre me saluda y me dice buenos días. Claro, pues sí, es que todo tiene un efecto extraordinario. Cuando uno saluda y es amable normalmente recibe lo mismo. Así que es buena filosofía también continuarla aquí en España y en Salamanca en este caso. Vosotros utilizáis usted y ustedes, donde nosotros utilizamos el tú, ¿no? El tú y el vosotros. Esto también fue supongo un choque ya entrando en cuestiones puramente lingüísticas, ¿no? Sí, y sobre todo cuando llegué a Salamanca en la academia, porque yo jamás me referiría a mis profesores con el pronombre tú, ni tampoco los llamaría por su nombre, ¿no? Así que para mí fue el primer choque, como ver que todo el mundo tenía esa relación tan cercana con los profesores. Y para mí era, bueno, y de hecho en este momento tampoco soy capaz de hacerlo, nosotros ustedeamos normalmente, y el ustedeo de Colombia es muy curioso porque no solamente se hace para marcar una relación de formalidad o de respeto hacia las personas mayores, sino que yo con mi familia hablo de usted, y también es una relación cercana. Claro, y con los amigos, claro, y con todo el mis mundo. Amigos y todo. Yo veo más como el tú un poco estratificado, bueno, sobre todo en la zona donde yo soy, ¿no? Es como que a medida que avanzas en estas escalas intelectuales o de la sociedad, pues
hablas más con las personas de tú, pero de donde es mi familia, del campo, del barrio, por así decirlo, la gente normalmente ustedea. Entonces... si un colombiano o una colombiana llega a una tienda de Salamanca y no tiene ese sesgo del que tú nos hablabas, a lo mejor le dice a la persona que le va a vender algo, oye, ¿me regalas este recuerdo de Salamanca? Explícanos, ¿me regalas? ¿Me puedo llevar? ¿Me vendes? ¿No? ¿Qué es me regalas? Claro, realmente? es me das, sí, me vendes, básicamente, ¿no? Pero lo decimos me regalas y Claro. casi todos los colombianos, en toda Colombia se utiliza la expresión cuando llegas a comprar algo, me regalas. Así que recuerdo el primer día, o bueno, como la semana de estar en España, me dice mi madre, vas al supermercado y me compras carne. Y bueno, entonces llego a la carnicería y le digo, hola, ¿me regalas por favor 1 kilo de carne? Y se queda mirándome la chica y me dice, pues te lo vendo, pero regalártelo. Y yo, sí, sí. Y ella me dice, ¿de dónde eres? De Colombia, ¿no? Antes ya me había pasado desde, le decía, de Colombia. Me dice, bueno, ya. Bueno, es una cosa que tendremos en cuenta. Si alguien nos dice, me regalas, ya sabemos que viene de Sí, Colombia. sí, sí. Tú vienes, Jennifer, de Medellín, que la asociamos con las flores, por ejemplo, esa ciudad de las flores, esa ciudad de Botero, esa ciudad donde, en fin, ocurren también otras muchas cosas que a lo mejor no son tan positivas, pero esta idea de las que yo te estoy contando, te las dice la gente española cuando habla contigo, cuando dice Medellín. Sí, claro, por supuesto. Bueno, yo en realidad no soy de Medellín, yo soy de una región que también se conoce como antioqueña y también a las personas se nos denominan paisas, igual que Medellín. ¿Paisas? Sí, paisas, así se denomina la gente de mi región, pero yo soy del eje cafetero y soy de Pereira, pero tiene una relación bastante cercana la gente de Medellín con la gente del eje cafetero. Y siempre que se escucha mi acento, que es un acento que se denomina paisa también, al igual que el de Medellín, pues la gente me asocia inmediatamente con Medellín, por las flores precisamente, por Botero, por todas las cosas que dices y por evidentemente algunas cosas que no son tan positivas también, ¿no? También nos asocian, pero en general es muy bonito como ver que la gente entiende como esa relación cultural de los acentos y de las personas que provenimos de Colombia. Claro, aquí cuando vas a comprar claveles, por ejemplo, te dicen, son colombianos, eso es como garantía de calidad, ¿no? de esas flores. Sí. Hay un nombre con letras mayúsculas de la literatura universal, de la literatura hispanoamericana, que es Gabriel García Márquez. Y claro, dices, Gabriel García Márquez tiene mucho que ver con que ese español de Colombia sea considerado tan buen español. Quien haya leído 100 años de soledad sabe que es una joya creativa, pero es una joya también desde el punto de vista léxico, desde el punto de vista lingüístico, ¿no? Qué importante, García Márquez. Sí, Gabriel García Márquez es, de hecho yo creo que dentro de Colombia un personaje un poco debatido y muchas personas aman a Gabriel García Márquez y otras personas dicen, bueno, no tanto. Pero indiscutiblemente Gabriel García Márquez marcó un hito en la literatura universal y sobre todo dar a conocer el español de Colombia con esos rasgos tan característicos en el mundo. Es el primer Nobel de literatura colombiano y pues para Colombia representó avanzar un estatus muy grande en ser conocido a nivel mundial. Hay un ensayista colombiano que se llama William Ospina y en uno de sus ensayos más preciosos, él dice que a lo mejor aquello que hizo Gabriel García Márquez es tan importante fue la capacidad de tomar el origen. Gabriel García Márquez es costeño, es de la zona de la costa y allí hay una influencia indígena muy fuerte que es la guayú. Entonces dice el ensayista que Gabriel García Márquez fue capaz como de tomar la concepción del mundo indígena que venía de sus padres y mezclarla con unas letras castellanas que a lo mejor no eran la manera en que él nombraba el mundo, porque el castellano fue un idioma que llegó a América y en realidad no era un idioma concebido para nombrar la realidad, la biodiversidad latinoamericana y por eso se adquirieron todos estos indigenismos, ¿no? Porque sobre todo nombran las cosas que no existen en este continente y sí existen allá. Entonces dice él que Gabriel García Márquez fue capaz de llegar al corazón de la gente con su narrativa castellana, pero incluyendo toda esta ideología y esta manera de filosofar un poco indígena. Y hay un fragmento de 100 años de soledad que a mí me parece precioso y es cuando Úrsula Iguarán, la madre, encuentra que su hijo José Arcadio ha muerto y en una de las escenas, cuando él muere, dice que un hilo de sangre sale de su sien y baja las escaleras y cruza las plazas y sube las puertas hasta llegar a donde está su madre. Y la madre, al ver el hilo de sangre, lo sigue, baja las escaleras, cruza las puertas, pasa las plazas
y deshace el camino que su hijo muerto le ha indicado. Entonces representa como la relación tan profunda que tiene una madre con su hijo en palabras que otra persona no hubiera puesto. Y de hecho no son palabras, son como imágenes, ¿no? Maneras de concebir el mundo. Lo hizo de una forma magistral. Sí. Vamos a hablar de algo que también, bueno, es discutido, es querido por unos 100% y por otros absolutamente odiado, que es el reggaetón. Cuando hablamos de Colombia, automáticamente también pensamos en el reggaetón. Es discutido por las letras, por el machismo que desprenden muchas de ellas, aunque yo no sé si esa percepción también existe allí en Colombia y hay esa crítica por ese lado, por ese fondo tan machista que tiene, o se ve de alguna otra manera. Hay algo quizá que nos estemos perdiendo. No sé, Jennifer, tú que lo ves desde allí. A ver, el reggaetón es la voz popular, es la voz del pueblo. Entonces, es discutido, por supuesto, hay muchísima gente, entre ellas en algún momento me incluyo, ¿no?, que no estamos de acuerdo con musicalmente lo que hace el reggaetón o muchas de las letras, pero es parte de nuestra cultura y es parte de esa música de baile que mueve a la gente, que ha reivindicado también un poco el español caribeño, porque el reggaetón claro, pues tiene su origen en esa comunidad, ¿no?, norteamericana o de inmigrante que estuvo en Nueva York. Y entonces es como algo muy odiado y muy querido a la misma vez. Hay palabras, por ejemplo, como parce. ¿Qué significa parce? Que está en las canciones del reggaetón. Bueno, de hecho es muy curioso porque recuerdo en algún momento estar en el colegio y preguntarle al profesor qué era parce en sus inicios en que se empezó a utilizar la palabra, que nació en Medellín y los principales reggaetoneros son paisas, ¿no? Maluma y todos los que conocemos, Karol G. Así que el profesor decía, no, yo creo que esto viene del inglés, ¿no?, de la palabra partner, y lo hemos adaptado hasta llegar a parce, y esa era la versión que yo tenía. Antes de venir aquí dije, voy a investigar de nuevo, y ya aparecen muchísimas definiciones o muchísimas explicaciones de la etimología de la palabra, y en una de estas explicaciones decían que se ha investigado tanto porque el reggaetón popularizó mucho la palabra parce. Entonces ya es como mucha gente te conoce y mucho gusto, soy colombiana y dice, ay, parce. Parce ya que te es como, relacionan. Como colega. Claro, como es amigo, como, ¿no? sí, y también como la profundidad semántica de la palabra, porque no solamente es amigo, sino que es mi amigo. O sea, mi pana, mi bro, como se dice, esa persona que quiero, que confío. Y bueno, ya se dice también que puede ser un préstamo al portugués, parceiro. Sí. Parceiro, sí, claro. Entonces ya se ha estudiado como bastante. ¿Y qué significa tusa? Que también aparece en el reggaetón. Sí, de hecho ahorita con la canción de Shakira se ha popularizado bastante la palabra tusa. Tusa es ese dolor que sientes cuando terminas una relación amorosa, pero no ese dolor de despecho, porque no es tan profundo, es como estoy conociendo a la persona y estoy tragado, que es otra palabra que también decimos en colombiano. Tragado es muy enamorado. Pero no enamorado, es el proceso entre me gusta y estoy enamorándome, entonces estoy tragado y termino la relación y siento una tusa, tengo tusa o estoy entusado. Tengo tusa. Sí. Bueno, vamos a hablar de café, por supuesto. Reggaetón, Colombia, pero el café, por supuesto. Hay muchas expresiones relacionadas con el café que aquí nos sonarían muy raras, porque, por ejemplo, si aquí te tomas un tinto, pues es un vino. Pero allí un tinto, ¿qué es? ¿Un café un tinto solo? Es un café solo, sí, lo que llamamos el café americano. Nosotros normalmente lo tomamos con agua y le ponemos panela, ¿no? Entonces el tinto con panela o agua de panela es, bueno, el café con agua de panela, me refiero, es el tinto, lo que llamamos el tinto. Bueno, de hecho he traído un café para ti, ¿no? Es un café de la región de donde yo soy. Y el café es muy importante en la cultura de mi familia, de mi casa, de donde soy de lo que se llama la región cafetera. Así que sí, estas expresiones están, por ejemplo, mi abuela todas las mañanas me decía, vas a tomarte los traguitos. Y el trago puede ser también refiriéndose al guaro, al licor, pero en mi casa y en la zona cafetera, los traguitos es esa bebida que te tomas antes del desayuno, justo cuando te levantas, que es un tinto. Que se dice así, ¿no? Tomar los traguitos. Tomar los tragos, sí. ¿Qué significa le cayó la roya? Bueno, es una expresión coloquial muy interesante porque la roya es un hongo que le da el cafeto.
Y es un hongo que cuando se descubrió mató muchísimos cafetos en cortísimo tiempo, ¿no? Y se refiere, cuando tú le dices a alguien que le cayó la roya, es que tiene esos eventos, o sea, esas rachas como de mala suerte, donde te pasan una cosa mala y luego te pasa otra, y es como que, oye, te cayó la roya. Claro, está muy bien traído, te cayó la roya como al café, ¿no? Que destroza la cosecha, ¿no? Sí, sí, sí. En fin, el café de Colombia, que ha venido desde allí directamente y que tenemos aquí en la Sala del Bosque de la Biblioteca Torrente Ballester, en esta lengua desatada. Hablando de bebidas, hay otras expresiones, otras palabras para nombrar cosas que quizá no identificaríamos. Por ejemplo, ¿qué es pola? Bueno, la pola es la cerveza. Nosotros decimos nos vamos a tomar una pola pero esta palabra en realidad nace porque en su momento una de las grandes empresas cerveceras colombianas utilizó a Policarpa Salabarrieta como su imagen y como esa muestra de que era muy positivo tomar cerveza. Entonces se quedó la palabra como pola, y cuando un colombiano te dice vamos a echarnos una pola, es vamos a tomarnos una pola. Echamos una pola es como quedamos para tomar unas cañas, sí, ¿no? para tomar unas cañas, exactamente, para tomarte una cerveza. ¿Qué es el guaro? ¿El guaro también es una bebida? Sí, el guaro es el aguardiente, lo que llamamos el aguardiente en Colombia, que es esta bebida de anís. Es una abreviación, yo puedo decir aguardiente o el guaro, pero esta abreviación es una palabra que viene del quechua, del dialecto indígena, y se refiere a esto, al aguardiente, ¿no? El guaro es la abreviación que se toma, supongo, pues, al final de la comida o como un licor, ¿no? Sí, es un ese momento. Digamos que la cultura paisa es una cultura muy ligada a la cultura aguardientera o a la cultura del guaro. De hecho, el aguardiente mayor conocido en Colombia, el más vendido, se llama aguardiente antioqueño. Entonces, el aguardiente está como muy ligado también a esa cultura colombiana, ¿no? Muy presente Al ahí, ¿no? frío, por ejemplo, en las horas donde hace más frío, es muy común que se beba aguardiente. Donde más se toma. Sí. Enseguida vamos a hablar de lenguas indígenas, porque antes quiero preguntarte por otra palabra que también tiene que ver con bebida, que es refajo, que es bien distinto de lo que para nosotros es el refajo, ¿no? Que es una palabra como en desuso, pero que tiene que ver con lo que llevas por debajo de la ropa. ¿Qué es el refajo en Colombia? De la ropa. Bueno, de hecho creo que para los venezolanos tiene un significado muy parecido a una prenda de vestir también, pero para los colombianos el refajo es la mezcla de un refresco o una gaseosa que le llamamos nosotros de cola roja, que se llama colombiana. Bueno, en algunas partes de Colombia se puede hacer con con alguna otra bebida, pero básicamente es la mezcla de este refresco, de esta gaseosa, con cerveza. Y lo tomamos, por ejemplo, un día en que te has ido de fiesta y tienes guayabo o resaca, que le decimos, ¿no? Le decimos guayabo, sí, o resaca, y sientes eso, entonces te tomas un refajo para pasar la resaca. Me hablabas, Jennifer, de las lenguas indígenas y me decías cuando preparábamos esta conversación que hay nada menos que 70 lenguas oficiales en la Constitución, 65 indígenas y 2 criollas. Y me hablabas de una, que además es una palabra muy bonita, que es el palenquero. ¿Qué es el palenquero? El palenquero es una lengua criolla o vernácula que se encuentra centrada en la zona de la costa de Colombia, y es una lengua que nace de los tiempos de la esclavitud, de unos esclavos que se liberaron y formaron un palenque. Los palenques eran esas comunidades a donde podían ir y refugiarse los esclavos libres, los cimarrones en este caso, que se conocieron así, y su lengua es el palenquero. Es la única lengua criolla que sobrevive en el Caribe que tiene una base léxica española o del español. Porque todas las demás, pues no. Claro, en Colombia hay otra lengua criolla que es la lengua de San Andrés, pero esta lengua es de base inglesa y mezcla un poco el inglés, el francés y el español, y se forma esta lengua criolla en la isla de San Andrés de Colombia. Hemos hablado de algunas palabras que tienen esa influencia de las lenguas indígenas y quiero que mencionemos otras. Por ejemplo, el pucho. Antes hablábamos de guaro. ¿Qué es el pucho? Bueno, el pucho también es quechua, y el pucho es esta colillita de cigarrillo que me queda al final y que ya no voy a fumar más, pues eso es un pucho. O sea, la colilla. Sí, es como la colilla o un cigarrillo también. En su momento puedo tener un pucho, pero yo creo que generacionalmente ya los jóvenes no lo utilizamos tanto como las personas mayores. ¿China qué es? Bueno, China es bastante interesante porque en Chile también se utiliza, pero tiene un significado diferente al que le usamos en Colombia. En Colombia es para referirse a una mujer joven, esa China.
Entonces, sí. Recuerdo cuando yo llegué a España decir, esa china me dijo, y me dice alguien, pero es que no es china. Y yo, bueno, esa chica. Una chica, por lo tanto es una china. ¿Y un camello? Bueno, el camello es lo que en España se dice curro, es esa forma de nombrar el trabajo mucho más coloquial, entonces me voy a camellar, o no tengo camello, o voy a encontrar un camello. Es simplemente trabajo de una forma coloquial. Además tiene ese otro significado relacionado con la droga. Sí, totalmente. Sé que lleva esa droga y la vende, ¿no? Así que no tengo camello o me voy a camellar, no sé, sería muy raro en el español de España. Eso me lo advirtió mi madre antes de venir a España. Camello tiene un sentido negativo en o sea que por lo tanto irse a currar es irse a camellar. Irse a camellar. ¿Chigüiro qué significa? Bueno, el chigüiro es un animal que está presente en los llanos orientales de Colombia y es un animal muy característico de toda Sudamérica. Normalmente se conoce como capibara en casi todos los países sudamericanos, pero en Colombia le tenemos el nombre de chigüiro y también por la influencia indígena que tiene la zona llanera sobre la biodiversidad, ¿no? Y las palabras que se usan allí. Pues sigo con la lista, ¿qué es un chocolo? Vale, tanto chocolo como chontaduro, que creo que lo hablamos en algún momento. También chontaduro también, sí. Son frutas, o bueno, el chocolo es el maíz, lo que llamamos, ¿no? El maíz, y el chontaduro es una fruta que crece en la zona del Pacífico, ¿no? Y son parte de la fauna, bueno, parte de la biodiversidad colombiana. Hay una expresión que dicen los colombianos que es ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué es qué hubo? Bueno, ¿qué hubo? Es como saludo. ¿Qué hubo? ¿Qué vas? Buenos días, ¿no? ¿Qué hubo? Viene de la expresión ¿qué hubo? Y es un rasgo muy característico del español de Colombia y sobre todo de esta zona paisa, ¿no? de este dialecto regional. Nosotros tendemos como a cerrar las vocales y a formar diptongos donde no los hay, entonces en vez de decir ¿qué hubo? La expresión coloquialmente y en las hablas más descuidadas pasó a ser ¿qué hubo? Y saludamos como ¿qué hubo? ¿No? Yo pensé que era algo muy colombiano, pero resulta que no, resulta que en algunos otros países de América se utiliza, ¿no? En Ecuador, en Panamá. Sí, sería como nuestro ¿qué hay? ¿No? Cuando llegas y te encuentras con alguien y dices, bueno, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué tal? ¿No? Es algo parecido a eso. ¿Qué hubo? Pues ¿qué tal? Prácticamente, ¿no? Ajá, exactamente, algo así, ¿qué hubo? Entre las expresiones curiosas está hacer una vaca. Expresión colombiana, ¿qué significa hacer una vaca? Si a mí me dicen así esto de entrada, es que no sé por dónde tirar. Cuéntame. Bueno, hacer una vaca es recoger dinero entre varios amigos para comprar alguna cosa. Así que si yo quiero comprar algo o queremos salir y queremos recoger el dinero para eso, pues decimos, hey, vamos a hacer una vaca. Y hay muchas expresiones en Colombia curiosas con animales, ¿no? Pero en especial esta es bastante curiosa y es bastante popular. Se utiliza en el habla popular. Sí. Nuestro hacer un bote o poner un bote, ¿no? Para pagar de ese bote en común y no ir haciendo cuentas separadas. Exactamente. ¿Dar papaya qué es? Bueno, la papaya es una fruta. Sí, ¿y dar papaya? Sí, decimos dar papaya cuando es como que te expones a que la gente pueda hablar de ti o la gente pueda decir algo. Entonces tiene también un sentido negativo, ¿no? Y a lo mejor yo la encuentro una expresión un poco, por decirlo, marcada en cuanto al género. O sea, puede ser un poco machista también, por así decirlo, porque se dice como, hey, las mujeres dan papaya si se visten de alguna forma, dan papaya que puedan suceder cosas, o yo doy papaya si estoy en un lugar donde no debo estar y me roban, o alguna cosa así, eso es dar papaya. Bueno, quería preguntarte por dos cosas muy cortitas, porque nos queda muy poco tiempo, que es también estar en la mermelada, que no sé si tiene algo que ver con nuestro estar de actualidad o estar, no sé. No, es una expresión muy política. Que nace en Colombia y también habla sobre la realidad colombiana no tan complicada, del conflicto armado y de la corrupción y todo esto. Y estar en la mermelada es cuando tú estás políticamente en delitos o te juntas y te beneficias de eso, ¿vale? Como entonces en la corrupción, ¿no? Exactamente, una cosa así. Y me gusta también otra expresión que he oído no solamente a colombianos, sino a gente de otros lugares de Hispanoamérica, que es hacer los onces o echar los onces o hacer las 11. Sí. ¿Qué es esto? Bueno, 11 se refiere a 11 letras que tiene la palabra aguardiente y cuenta la leyenda popular de que los monjes franciscanos en la época de la colonia en Bogotá, que hace bastante frío, ¿no? Está bastante alto,
Bogotá. Entonces allí, para poder tomar el aguardiente al final de la tarde, cuando ya empezaba a hacer mucho frío y entrar en calorcito, como no era bien visto que tomasen aguardiente, pues contaron las letras que tenía la palabra y decían vamos a hacer las 11 y todo el mundo, pues y entre ellos conocían que era vamos a tomarnos el aguardientico, vamos a echarnos el guaro. Y hoy en día se sigue utilizando, sobre todo en la capital, para referirse a una merienda o a esa comida que se come entre el almuerzo y la comida, ¿no? Entre la comida y la cena. Se parece más a lo que aquí se decía antiguamente, que era echar las 11, que era como parar a esa hora de la mañana, pues para comer algo entre medias de lo que es el desayuno y la comida, ¿no? Sí, ahí eso, se parece exactamente en ese un poquito más. Bueno, pues son un montón de expresiones, de palabras, de información en torno al español de Colombia, que hoy hemos conocido un poco más gracias a Jennifer, y a la que, como a todos los invitados del programa, le quiero pedir que nos traiga una recomendación de un libro. Aquí hemos hablado de García Márquez, no sé si vas a ir por ahí o no. ¿Qué nos quieres recomendar hoy para que no nos perdamos? Bueno, evidentemente García Márquez es un hito, como antes lo mencionamos, y sí que recomiendo a todo mundo leer su obra Cien años de soledad, pero yo quiero recomendar hoy un cuento. Es un cuento latinoamericano que se llama Que pase el aserrador, escrito por Jesús del Corral. Es un cuento muy viejo, de 1920, una cosa así, pero este cuento describe muy hermosamente la personalidad de la gente de Colombia. Y es un cuento que nos habla de esta realidad latinoamericana en unas palabras maravillosamente narrado. Bueno, y también quisiera recomendar dos escritores colombianos que me encantaría que todo el mundo conociera, Pilar Quintana y Juan Gabriel Vázquez. Son dos escritores que tienen obras maravillosas y cuentos, novelistas, así que también los recomiendo a ellos. Perfecto, buenas recomendaciones para conocer un poco más la literatura de Colombia. Por supuesto, siempre visitar o revisitar las obras de García Márquez. Antes de terminar, aquí en esta caja hay palabras de muchos sitios y hay palabras de todos los tipos y formas y colores. Así que, ¿qué nos traes tú, Jennifer? Vale, la palabra que yo quisiera guardar es la palabra berraco. ¿Berraco? La palabra berraco se escribe con B, que es muy importante, con B de burro, como decimos en Colombia. El berraco con B no está reconocido. O sea, no tiene nada que ver con el berraco, no, el toro, el tótem, ¿no? Exactamente, no está reconocida la palabra en este momento por el diccionario de la lengua de la Real Academia, pero sí está reconocido por el diccionario de americanismos, y la palabra berraco en Colombia puede ser un berraco o estar berraco. Y ser un berraco es ser esa persona que siempre se enfrenta a la vida con buena actitud, puede empezar de nuevo, se puede levantar, es un poco parecido a la resiliencia, en palabras muy coloquiales. Ahora yo puedo estar berraco, puedo estar enojado, entonces es una palabra que tiene muchos significados, es muy polisémica. Con ese primer significado. Nos vamos por ese primer significado. Nos parece muy interesante, y tenerla también en esta caja, palabra colombiana, que no van a encontrar, me dices, no se va a encontrar en el diccionario de la RAE, pero sí como americanismo. Pero sí en el diccionario de los americanismos, sí. Pues Jennifer Hincapié, muchas gracias por haber venido al programa y acercarnos un poquito, aunque haya sido estos minutos nada más, al mundo de Colombia a través de la lengua. Gracias por venir. A ti muchas gracias por invitarme. Nosotros nos vamos y ya saben, la próxima semana más lengua desatada.